Lucas capítulo 4. Y cada vez se pone mejor Lucas, cada vez vamos viendo y nos vamos acercando más a la vida que Jesús vivió y todas las cosas que hizo. Y Lucas capítulo 4, si te acuerdas, la semana pasada estuvimos viendo la genealogía de Jesús y cómo Jesús es parte de la raza humana y tiene antepasados reales, y Jesús real, histórico, un Jesús que no es solo un cuento o algo que alguien se inventó para crear una religión, sino es algo real que puedes ver en la historia de la humanidad, que tiene descendientes, que tiene gente antes de él, tiene antepasados, y vimos toda su genealogía y vimos cómo se une eso con el bautizo de Jesús, el bautismo de Jesús, y cómo Jesús es bautizado identificándose con los pecadores. Acuérdate, este bautizo era para los pecadores, era Juan predicando arrepentimiento, y entonces Jesús viene, se identifica con los pecadores. Juan lo va a bautizar, pero le dice: Señor, ¿cómo voy a bautizarte yo a ti? O sea, tú eres el que debería bautizarme a mí con el Espíritu Santo y con fuego. Y Jesús le dice: es necesario. Entonces Jesús se bautiza, se identifica con los pecadores. Y ¿te acuerdas? El Espíritu Santo viene sobre él y se escucha como una paloma, y se escucha una voz y dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y estamos en esa parte de la historia en que Jesús es lleno del Espíritu, no porque antes no hubieras tenido el Espíritu, sino que ahora lleno del Espíritu como para hacer algo en específico, como para empezar su ministerio. Es como el sello y el corte de listón de cuando va a empezar Jesús su ministerio. Pero justo después de eso vamos a ver una parte importante en cómo Jesús empieza su ministerio. Y el capítulo 4 vamos a ver cómo Jesús resiste en medio del desierto la tentación. Y una pregunta: ¿alguna vez has sido tentado? ¿Alguna vez has sufrido alguna tentación? Y dices: claro, o sea, todos los días. Todos los días estamos siendo tentados, pero vamos a ver qué hace Jesús. Y vamos a ver qué podemos hacer nosotros al recibir esto, la tentación. Y cómo resistir la tentación. Y resistencia no tiene que ver con cuánto aguantes. Porque te has dado cuenta, ya has querido aguantar la tentación y ya has caído. Es como cuando estás a dieta. Pues espero que nadie esté a dieta aquí. Y entonces alguien cumple años y traen pastel de doble chocolate, el de Costco, ¿sabes? El grandote, que es chocolate por fuera, chocolate por dentro, chocolate por más adentro, ¿no? Y dices: bueno, hoy puede ser mi día libre de la dieta. Y así tienes 6 días libres a la semana de tu dieta. Y simplemente no te puedes resistir. Y lo pruebas, y no solo lo pruebas, sino pides un pedazo grande, porque dices: bueno, si voy a romper la dieta, la voy a romper bien, ¿no? Y vamos a ver que no se trata la resistencia de eso. No se trata de decir: no, sí voy a aguantar, sí voy a poder con esta tentación, sí voy a poder luchar con esto. Porque te has dado cuenta que no has podido. O que puede ser que un día puedas, aguantando en tus propias fuerzas, pero al otro día caes. Y capítulo 4 vamos a ver qué hace Jesús y cómo esto es tan importante en la historia. Porque ¿te acuerdas cómo comienza la historia de la Biblia? Después de que Dios crea todo, crea al hombre, tenían todo lo necesario. Cuando escuches la historia de la Biblia y la historia de la humanidad, nunca creas que Adán cayó porque estaba defectuoso. Porque simplemente Dios hizo a Adán defectuoso, y entonces Adán, siendo defectuoso, pues no le quedó otra más que pecar.
sino todo lo contrario. Podemos ver en el Génesis que Dios dice, hizo esto y vio Dios que era bueno. Y Dios todo lo hizo perfecto y hermoso a su tiempo. Pero vemos en la historia de la humanidad que Adán fue tentado, igual que Jesús va a ser tentado. Pero Adán y Eva decidieron no escuchar a Dios, decidieron escuchar al enemigo. Y ahí viene toda la historia de la humanidad y cómo la humanidad caída tuvo que ser redimida por Jesús el Salvador. Y entonces mira, vamos a capítulo 4, versículo 1. Dice, Jesús lleno del Espíritu Santo. Y ya con eso aquí vamos a detenernos. ¿Te acuerdas? Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. La paloma, el Espíritu desciende en forma de paloma. Se escucha una voz que dice, este es mi Hijo amado, y Jesús está lleno del Espíritu Santo. Vamos a ver cómo estaba Jesús, en qué situación estaba, pero también cómo estaba por dentro. ¿Y qué es la llenura del Espíritu Santo? ¿Qué es estar lleno del Espíritu Santo? A veces pensamos que estar lleno del Espíritu Santo es una manifestación externa de que el Espíritu Santo está en nosotros. Pero no necesariamente. Vemos que Jesús es lleno del Espíritu Santo y no hay ninguna manifestación externa. Jesús no habla en lenguas cuando el Espíritu Santo viene. Jesús no da vueltas. Simplemente Jesús pide esta llenura y esta llenura le es dada y como un sello. Es la inauguración del ministerio de Jesús, como lo vemos en Hechos, que cuando desciende el Espíritu Santo y cae sobre ellos, es la inauguración de la iglesia. Y son llenos para empezar la obra que Dios les ha encargado. Ahora, por supuesto que la llenura del Espíritu Santo no solamente se da una vez, sino vamos a ver que es necesario que constantemente estemos llenos del Espíritu. Y la Biblia enseña que hay 3 posiciones diferentes del Espíritu Santo. Una es antes de que seas convertido a Jesús, el Espíritu Santo está al lado de ti convenciéndote de pecado, de justicia y de juicio. Cuando tú recibes a Jesús, el Espíritu Santo está dentro de ti y eres sellado como pertenencia de Dios. Y entonces si tienes el Espíritu, eres su hijo. Y otra más que vemos es esta, que es la palabra en el original es epi, que significa estar sobre o rebosando. Es como si llenaras un vaso de agua, pero el vaso de agua se llena y sigues con la jarra vertiendo el agua y se sigue llenando y se sigue llenando. Y entonces cuando se llena por completo, empieza el agua a ser derramada, ¿no? Por todo el piso empiezas a derramar el agua. Eso es la llenura del Espíritu Santo. Cuando estás tan lleno de Él que empiezas simplemente a brotar y a fluir de Él en tu vida hacia los demás. Es cuando eres tan lleno de Él, eres cuando estás tan lleno de su amor, de su gracia. Y es algo que la Biblia enseña que debemos pedir, que debemos estar pidiendo constantemente, ser llenos del Espíritu. Porque aunque el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, hay cosas que solo vamos a poder hacer si estamos llenos del Espíritu. Y dices, ¿y cómo puedo ser lleno del Espíritu? ¿Y cómo es y cómo se siente? La verdad es que no te podría explicar claramente cómo se siente. Es algo que tú debes experimentar. Y no es algo raro, ni vas a hacer cosas raras. Es simplemente, y te invito a que hoy saliendo de aquí, si nunca lo has experimentado en tu casa en la noche, Señor, yo quiero ser lleno de tu Espíritu. Enséñame qué es, enséñame cómo es, enséñame qué se siente ser lleno de ti, ser tan lleno que entonces empieza a fluir de mí lo que tú eres. Y Jesús está en esto. Jesús está siendo lleno del Espíritu Santo, ha sido lleno del Espíritu Santo. Cuando Juan lo estaba bautizando y se escuchó esta voz, ¿te acuerdas? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y entonces versículo 1, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán, de donde lo habían bautizado.
y fue llevado por el Espíritu, por el mismo Espíritu, el Espíritu del que Él está lleno, el Espíritu Santo, lo está guiando. Y a donde lo guía es al desierto. Y vemos varias veces que cuando alguien es llamado en la Biblia, después de ser llamado por Dios, un lugar recurrente a donde van es al desierto. ¿Por qué? Porque después de ser llenos del Espíritu necesitan estar tiempo con Dios, alejados de todos, alejado de todo, y simplemente tener un tiempo a solas con Él. Y Jesús es guiado por el Espíritu al desierto para estar solo, para estar pensando en lo que Dios le ha encargado, para estar pensando en lo que Dios quiere hacer en Él. Versículo 2, por 40 días. Y mira lo que dice, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces mira, Jesús empieza su ministerio con una marca. Jesús está lleno del Espíritu Santo. Y eso es muy importante, no solo para servir en la iglesia y para servir en lo que Dios te ha llamado, sino para vivir tu vida. Necesitas constantemente estar lleno del Espíritu Santo. Necesitas vivir esta vida en el Espíritu. El miércoles que hablábamos de Éxodo, lo que veíamos es que ellos no querían caminar en lo que Dios les había dicho, sino preferían estar viviendo, dando vueltas en el desierto y no caminar en el Espíritu, siendo guiados por Dios, siendo guiados a lo que Dios les había llamado. Y posiblemente hasta ahora, si tú llevas caminando con Dios y simplemente sientes que estás dando vueltas y no llegas a ningún lado, es porque no estás siendo lleno del Espíritu y no estás siendo guiado por el Espíritu. Si hasta ahora tu vida cristiana ha sido como un carrusel, como una rueda de la fortuna, que simplemente estás dando vueltas en el mismo lugar y un día te sientes súper bien porque no le fallaste a Dios, pero otro día te sientes súper mal porque le fallaste de la peor manera. Y tu vida se vuelve eso, una rueda de la fortuna. Tienes y necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Y Jesús empieza su ministerio así, lleno del Espíritu Santo, y entonces va al desierto guiado por el Espíritu por 40 días. Y en esos 40 días Él está siendo tentado por el diablo. Y nos da los datos ahí que Jesús no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces Jesús hace esto que conocemos como el ayuno, y ayuna 40 días. Ahora dices, ¿necesito ayunar 40 días para ser lleno del Espíritu? No. Tal vez necesitas ayunar 40 días si estás en la dieta esta que hablábamos al principio, pero no. Jesús está ayunando 40 días porque está debilitando su carne, pero está fortaleciendo su espíritu. Lo que vamos a ver en este Jesús, acuérdate, es un Jesús 100% hombre, como tú y como yo, pero también es un Jesús 100% Dios. Y Él decide reducir su divinidad y meterse en un cuerpo de hombre limitado. Jesús siente exactamente lo que tú sientes con tu cuerpo. Jesús es 100% hombre, 100% humano, con las mismas necesidades que tú y yo. Y Jesús decide hacerse hombre. Y Jesús viene y entonces va al desierto y es tentado por el diablo durante 40 días, estando débil en la carne. ¿Te imaginas cuánto es el tiempo que más has aguantado sin comer? Dices 2 horas. 2 horas en lo que llego de la escuela a mi casa. Y ya llego corriendo a ver qué puedo comer, un sándwich, una rebanada de jamón, algo. O compras algo a la salida de la escuela mientras llegas a tu casa. Jesús decide pasar 40 días sin probar un solo bocado. Y lo que Jesús está haciendo y lo que el ayuno significa es debilitar la carne para fortalecer el espíritu. Y lo que está haciendo Jesús es eso, para tener comunión con Dios.
Y en esos 40 días Jesús está siendo tentado en todo. Y dice que pasados esos 40 días Jesús tuvo hambre. Un hambre que casi lo mata. ¿Te has sentido así a veces? A veces has pasado 5 o 6 horas sin comer, o puede ser medio día sin comer, y tienes un hambre que sientes que si no pruebas algo, te mueres. Imagínate 40 días sin probar un solo bocado. Y Jesús siendo 100% hombre. No creas eso, pero era Jesús. O sea, sí era Jesús, pero tenía las mismas necesidades que tú y yo. Y 40 días siendo tentado por el diablo y tuvo hambre. Y acuérdate, como hablábamos al principio, como Adán y Eva, Jesús va a ser tentado. Y vamos a ver qué es lo que hace Jesús para no caer. Y la Biblia relaciona esto a Jesús como el postrer Adán y a Adán como el primer Adán. Y el primer Adán decidió caer y no hacerle caso a Dios, pero Jesús, por lo que vemos y por lo que sabemos de la Biblia, Jesús decidió no escuchar y no dejarse vencer por la tentación, sino resistir la tentación. Y mira, acompáñame a Santiago capítulo 1, versículo 13 y 14. Deja tu dedo o un marcador ahí en Lucas, porque ahorita vamos a regresar. Pero acompáñame a Santiago capítulo 1, versículo 13 y 14. Santiago está justo antes, casi de Apocalipsis. Entonces está casi al final de tu Biblia. Santiago capítulo 1. Después de Hebreos, antes de Pedro y Juan, Santiago capítulo 1, versículo 13 y 14. Y vamos a leer desde el 12. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y la palabra aquí, concupiscencia, quiere decir deseo. Entonces mira, cuando tú eres tentado en tu vida, Dios no tiene nada que ver con eso, sino que cada uno es tentado por su propio deseo. Ahora, por lo que sabemos en Lucas, Jesús tenía hambre, tenía 40 días sin comer. Mira, regresa a Lucas capítulo 4. Y Jesús va a ser tentado por su deseo de comer. Y Lucas capítulo 4, versículo 3 dice: entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Ahora, fíjate cómo es el diablo. Y fíjate las palabras que usa y cómo busca decirte y darte por el lado que más duele. Y le dice: si eres hijo de Dios, si eres quien dices ser, a ver, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Tienes necesidad, Jesús. Necesitas comer. Y Jesús es tentado por la necesidad que tiene. Y está siendo tentado por el diablo, y el diablo está yendo contra su identidad. Y cuando somos tentados, el diablo lo que hace es eso: ir en contra de nuestra identidad y decir: oye, pues eres hijo de Dios, ¿no? ¿Por qué, si eres hijo de Dios, no tienes todo lo que necesitas? ¿O por qué no estás siendo saciado con todo lo que quieres? ¿Por qué, si eres hijo de Dios, no tienes esto? A ver, ¿no que eres hijo de Dios?
Y es la misma tentación del principio. Cuando el diablo viene con Adán y Eva y dice, oye, o sea, Dios, o sea, no quiere que sean ustedes como Él. Y está tentando contra la identidad de ellos, diciéndoles, o sea, ¿realmente eres hijo de Dios? Mira, tienes necesidad. ¿Por qué? A ver, si no eres hijo, si eres hijo de Dios, a ver, convierte estas piedras en pan. Y lo que vemos es que aunque Jesús está débil, Él está débil en la carne, pero está lleno en el Espíritu. Y una de las cosas que pasa cuando tú y yo somos tentados es que la mayoría de las veces nosotros estamos llenos de la carne, pero vacíos del Espíritu. Ahora, por supuesto que no tienes que estar vacío de la carne ayunando 40 días, aunque no sería mala idea tampoco ayunar. Pero estamos tan llenos en nuestra carne de cosas carnales y nuestro espíritu está tan debilitado y el Espíritu Santo no estamos siendo llenos del Espíritu Santo, que cuando viene la tentación simplemente no podemos soportar nosotros mismos y entonces nos aventamos a la tentación. Pero mira lo que hace Jesús, versículo 4. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y Jesús lo que hace es citar la Biblia. Y cita la Escritura, y esto es Deuteronomio capítulo 8 versículo 3, no tienes que ir ahí, pero lo puedes anotar si quieres. Jesús cita el Antiguo Testamento. Y Deuteronomio está hablando cuando están recordando que Dios los mantuvo en el desierto y les daba el maná, pero el maná no era lo que los sustentaba, sino la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Para resistir la tentación necesitas conocer la palabra de Dios. De repente pensamos que la guerra o la batalla que tenemos diaria contra el pecado y contra Satanás está luchando en un campo que a veces creemos que ese es donde tenemos que pelear, pero ese no es. Por ejemplo, hay gente que piensa que Satanás está luchando y lo que quiere es espantarte en la noche, jalarte de las patas, asustarte a las 3 de la mañana. Pero ese no es el campo en que el diablo pelea. El campo en el que el diablo pelea es tentándote de tus propios deseos. Y te conoce. Y sabe cuáles son tus deseos más bajos y más profundos. Y el diablo simplemente va y te dice, oye, pues sacia tu necesidad, ¿no? Eres hijo de Dios, ¿no? ¿Por qué no sacias tu necesidad? Pero Jesús está lleno del Espíritu y conoce la palabra de Dios. Y entonces le responde con la palabra de Dios. Dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y aunque el diablo viene y atenta contra su identidad y le ofrecía algo, Jesús decide estar pensando en la palabra de Dios y conoce bien lo que Dios dice. Y entonces sabe en qué campo pelear contra el enemigo. Ahora, esto es muy importante. Si eres hijo de Dios, el diablo no puede tocarte. Lo único que puede hacer es susurrarte al oído y decirte, sacia tu necesidad. El diablo no es que te pongas enfrente de la tentación y el diablo te empuje y entonces dices, o sea, el diablo me empujó, o sea, por eso caí. No. El diablo está aquí y tú puedes estar enfrente de la tentación, pero el diablo lo único que puede hacerte si eres hijo de Dios es decirte, hazlo. Pero tú decides si aventarte o resistir la tentación. Ahora, si estás debilitado en el espíritu
y estás fortalecido en la carne, tú solito te vas a aventar a la tentación. Pero Jesús está lleno del Espíritu, conoce la palabra de Dios y está debilitado en la carne. Versículo 5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Ahora, la Biblia enseña que el diablo es el príncipe de este mundo. Ahora, por supuesto que Dios está por encima de todo el universo y Él está gobernando todo. Pero al diablo se le fue dada la potestad del mundo cuando la humanidad cayó. Ahora, por supuesto, si tú ves las noticias y ves Facebook, los videos que suben y ves ahora las desapariciones de chicas aquí mismo en Veracruz, por supuesto que ves que este es un mundo gobernado por el diablo. Es un mundo donde Él tiene potestad, donde Él es el príncipe de este mundo. Y lo que hace con Jesús, Jesús es 100% hombre y 100% Dios y tiene el llamado claro que Dios le ha dado y Jesús ya sabe que es el Mesías. Y entonces lo que el diablo hace es llevarlo como un alto monte y mostrarle todo su reino donde Él en este momento está reinando. Y le dijo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Y mira lo que le dice: te voy a dar todo esto, Jesús, versículo 7, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Ahora, esto es importante porque los judíos pensaban que el Mesías que venía lo que iba a hacer es gobernar el reino de aquí en la tierra y los iba a quitar de la opresión de los romanos. Y Satanás le está diciendo: mira, Jesús, yo puedo darte ese poder. Yo puedo darte ese poder que tú buscas, que es que hoy en día los judíos, en vez de odiarte porque te van a odiar, te amen y tengas todos los reinos de la tierra. Solo tienes que adorarme. Solo tienes que hincar la rodilla ante mí. Y le vas a caer bien a todos. Vas a ser su héroe. Todo el mundo te va a amar. Todo mundo va a estar subyugado a ti. Ahora, ¿te imaginas que Jesús hubiera aceptado eso? Jesús, acuérdate, es 100% hombre. Ahora, ¿alguna vez has batallado con querer ser alguien en este mundo? Siendo tentado por el príncipe de este mundo. Y lo que está haciendo Satanás es ponerle a Jesús: mira, ¿puedo darte todo lo que necesitas en este mundo? O aquí está lo que Dios te ha prometido, algo eterno. ¿Qué prefieres? ¿Ser alguien importante en este mundo y que todos te amen? ¿O el plan eterno que Dios tiene para ti? ¿Qué escogerías? Ahora, si te das cuenta, eso tiene mucho que ver con nuestra vida. Diario estamos luchando porque todos nos amen, porque todos nos reconozcan, porque la gente te acepte. O por obedecer el plan eterno que Dios tiene para ti. Tienes que saber que Dios, su plan eterno no es hacerte famoso. Su plan eterno no es que le caigas bien a todos, que seas aceptado por todos, que seas el chavo más cool de la escuela. Sus planes son mucho más altos que eso. Pero a veces, como cristianos, perdemos mucho tiempo buscando ser alguien en este mundo, cuando Dios tiene un plan mucho más eterno, un plan eterno mucho más alto para nosotros. Y los chavos hoy en día buscan eso, tener seguidores. Ya no sé ni qué red social es la más cool ahorita, creo que Instagram.
tener seguidores, que tengas miles de likes en tus fotos. O simplemente puede ser que tú no seas muy de redes sociales, pero si estés buscando que en la escuela seas alguien, que simplemente no te traten como cualquier cosa, o llamar la atención de alguien. Y Dios tiene el plan eterno aquí en su mano para ti, y tú estás perdiendo el tiempo en cosas de este mundo. Y lo que hace el diablo es ir contra eso, contra Jesús. Acuérdate, Jesús es como tú y como yo, una persona de verdad, una persona real, con sentimientos, con emociones. Y está siendo tentados por las cosas que somos tentados tú y yo todos los días. O sea, ¿qué voy a buscar? ¿La gloria en este mundo o la gloria eterna? Y tú puedes decir hoy, no, claro, yo estoy buscando la gloria eterna, no estoy buscando la gloria de este mundo, pero piensa en los últimos acontecimientos que has hecho en la semana. Y si realmente lo que has estado buscando es la gloria eterna de Dios y no la gloria de este mundo. Es algo tan real para nosotros, donde todos los días estamos luchando con eso. Y Jesús está siendo tentado en estas mismas cosas. Y tienes que saber, o adoras a Dios con tu vida, o no adoras a Dios y te estás adorando a ti mismo, porque quieres ser alguien. Y estás hincando tu rodilla ante este mundo, y ya sabes quién es el príncipe de este mundo. Y estás siendo llevado por la corriente de este mundo. Y Dios pone así, la gloria eterna, y el diablo te ofrece la gloria de este mundo. Y le dice, si postrado me adorares. Mira lo que hace Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está. Y una vez más, escrito está. ¿Podrías tú responder a Satanás en la tentación con lo que la Biblia dice? O dices, la verdad no tengo ni idea lo que la Biblia enseña. Y Jesús conoce las Escrituras, es más, Él mismo es las Escrituras. Él es el Verbo. Pero es necesario que tú y yo conozcamos las Escrituras y conozcamos lo que Dios dice de Él y lo que Dios dice de nosotros. Es la única manera que vamos a poder pelear esta batalla. Y le dice, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús le está diciendo, no me importa la gloria de este mundo. Escrito está, yo solo voy a servir al Señor y yo solo voy a adorar a Dios. ¿Podrías decir eso hoy con tu vida? No, o sea, a mí no me importa este mundo. Yo quiero vivir mi vida así, adorando a Dios y sirviendo a Dios, aunque me rechacen, porque Jesús va a sufrir eso. Jesús va a sufrir rechazo, va a morir en la cruz, crucificado. Y Satanás le está ofreciendo, mira, no necesitas hacer eso, Jesús. ¿Para qué vas a arriesgarte a ser rechazado? ¿Por qué no mejor te hago gobernante de todo y todos te van a amar? Y vas a tener gloria en este mundo. Pero la gloria que Dios quería darle a Jesús era mucho más grande que este mundo. Y lo que Dios quiere darte es mucho más grande que este mundo. Mira, si este mundo fuera todo, pues entonces sí, busca la gloria en este mundo. Aprovecha los años que vayas a vivir. Pero si este mundo no es todo, y no es todo, entonces no busques la gloria de este mundo y busca lo que Dios tiene para ti. Versículo 9. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo, o sea, la punta del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, otra vez contra su identidad, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo.
Y fíjate ahora lo que usa Satanás y le dice, porque escrito está. Ahora es Satanás el que le dice, escrito está. Y Satanás conoce las escrituras, sabe lo que la Biblia dice. Es más, ha pasado toda la eternidad buscando salvarse de lo que Dios dice o justificarse de lo que Dios dice, y no lo ha encontrado. Y le dice, porque escrito está, a sus ángeles mandarás acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y ahora Satanás va mucho más allá, y lo que hace es usar el Salmo 91 y decirle, a ver, si eres hijo de Dios y está en el pináculo del templo donde viene todo el mundo a adorar a Dios, imagínate que la entrada de Jesús en su ministerio hubiera sido así. Jesús parado en el pináculo del templo, todo el mundo viendo lo que viene a adorar a Dios. Jesús se avienta por el pináculo del templo y los ángeles lo rescatan justo antes de caer. Imagínate la entrada triunfal de Jesús. Todo el mundo hubiera dicho, mira, este es el Hijo de Dios. Pero la entrada triunfal de Jesús no iba a ser así. Iba a ser arriba de un pollino, de un burro. Y Jesús se hace humilde y se hace obediente a lo que Dios quiere. Y ahora Dios no lo estaba mandando a eso, a que se aventara y a que entrara triunfalmente. Es una entrada como de película. Y le dice, a ver, si eres hijo de Dios, a ver que Dios te haga esto. ¿Nunca has sentido que Dios debería hacer algo por ti porque eres su hijo? ¿O nunca has pensado cuando te pasa algo, pero por qué me pasa esto a mí si soy su hijo? ¿Y crees que Dios debería haber actuado de una manera en medio de eso? ¿Y crees que si te pasa algo y caes y te avientas, Dios tiene la obligación de cacharte? Y has tentado a Dios diciendo, ¿por qué Dios no me ayudó en esto? Yo pasé años de mi vida enojado con Dios por cosas que me habían sucedido. Yo tenía 12 años cuando mi papá murió y tenía tal vez la edad de algunos de los que están aquí. Y me pasé años reclamándole, ¿por qué no mandaste a tus ángeles? ¿Y por qué no los salvaste? ¿No que me amas? ¿Nunca le has hecho esos reclamos a Dios? Como si Dios pensara como nosotros, como si Dios no fuera mucho más alto que nosotros, como si estuviéramos a la par y yo pudiera reclamarle algo a Dios y Él tiene la obligación de hacerlo. Como si Dios fuera una imagen a la que puedo convencerla con veladoras y no como el Dios todopoderoso. Y Satanás está impulsando a Jesús a que lo trate así, como si Dios tuviera que hacer lo que Él dice. Y es tentado en eso. A ver, ¿no que eres hijo de Dios? Y hasta le cita las escrituras, y Satanás es experto en esto, en torcer las escrituras. Decir, no, o sea, Dios no está queriendo decir esto, está diciendo esto. Ese es el campo donde él pelea. Fue el campo donde peleó en la creación y que le dijo a Eva, no, Dios no quiso decir que no comieras porque ibas a morir. Quiso decir que no comieras porque ibas a ser igual que Él. Y entonces Dios no quiere que seas igual que Él porque, claro, Dios es malo, no quiere que seas poderoso. Y torció las escrituras. Y ahí empezó la caída del hombre. Porque el hombre decidió creerle más a Satanás que a lo que Dios les había dicho.
Y esa es la historia diaria de nuestra vida. Tienes que decidir a quién le vas a creer. A lo que Dios te dice o lo que Satanás está susurrando, a tus deseos, a lo que este mundo te ofrece. Y mira cómo contesta en el versículo 12. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está en la palabra, no tentarás al Señor tu Dios. Está diciendo, Satanás, esto está escrito. ¿Cómo vas a tentar a Dios? ¿Cómo quieres ponerte al mismo nivel que Dios? ¿Cómo quieres jugar con Dios cuando Él es mucho más grande que tú? ¿Cómo quieres ponerte al mismo nivel que Dios? ¿Cómo puedes pensar mal de Dios? Y sabes, a veces pensamos mal de Dios. A veces pensamos que Él no quiere vernos bien, que nos mete en estas cosas para hacernos daño. Y Dios no es así. Dios desde el principio, y lo estamos viendo en Lucas, cuando la humanidad cayó, está poniendo en acción su plan de redención para llevarte de regreso a Él. Y mientras nosotros pensando mal de Dios, cuando Él entregó a su propio Hijo para salvarnos, ¿cómo pensamos mal de Él? Después de mostrar su amor y su gracia a través de Jesús. Versículo 13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y lo que vemos es que el diablo deja por un tiempo a Jesús y va a regresar. Y sabes, o sea, no es que nada más seas tentado un día a la semana, sino al otro día el diablo va a regresar y va a tocar la puerta. Y lo que vemos es que es una batalla constante contra la tentación, que es una batalla real. Pero Dios nos ha dado en Jesús todo lo necesario para vencer la tentación. Y vemos el ejemplo de Jesús, que está lleno del Espíritu, conoce la palabra de Dios, sabe bien quién es Él, sabe su identidad como hijo de Dios. Y decide no escuchar la voz de Satanás, sino escuchar lo que Dios dice. Necesitas estar lleno de su palabra y lleno de su Espíritu y tener bien claro quién eres para no ceder a la tentación. Muchas veces perdemos la batalla porque no conocemos las Escrituras, porque somos engañados. Ahora, lo que vamos a ver es que Jesús es atacado, pero llega un tiempo que ya no es atacado y lo dejan porque Jesús resiste. Y si eres muy atacado con la tentación, es porque resistes poco. Es porque no tienes resistencia. Es porque a la primera de cambios te dejas ir. O sea, dices, nada más estaba esperando que me lo susurrara Satanás para aventarme. Si eres atacado tan constantemente es porque no resistes. Y mira, acompáñame a Santiago capítulo 4, versículo 7. Deja tu dedo ahí. En Lucas, ahorita vamos a regresar. Santiago, igual donde estábamos, después de Hebreos. Santiago capítulo 4 versículo 7 dice, someteos pues a Dios. Y lo que hace Jesús, ¿qué es? Someterse a Dios, a su palabra, a su espíritu. Y después lo que hace dice, resistid al diablo. O sea, aguantar firmes. Pero no puedes aguantar firmes si no estás lleno del espíritu y lleno de su palabra. Si no estás lleno del Espíritu y lleno de su palabra, no puedes aguantar. Dice, resistid al diablo y huirá de vosotros.
Cuando tú te paras firme, resistes, lleno del Espíritu en su palabra, sabiendo bien quién eres, va a llegar un momento donde ya el diablo no puede convencerte y se va y te deja. Ahora, por supuesto, va a regresar. Pero posiblemente estás siendo tan tentado o estás siendo tentado constantemente porque no haces esto. Porque no te sometes a Dios, porque no resistes al diablo. Y entonces el diablo no huye, sino está ahí todos los días, susurrándote lo mismo. Regresemos a Lucas y vamos a terminar. Y entonces versículo 13, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Versículo 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera resistido la tentación? ¿Te imaginas? Jesús, si no hubiera resistido la tentación, no hubiera podido hacer la obra de Dios. Y tú y yo no hubiéramos podido ser salvos nunca. En Jesús, tú y yo tenemos todo lo necesario para resistir la tentación. Tenemos su palabra, tenemos su Espíritu, podemos ser llenos de Él. Y si resistimos la tentación, vamos a poder hacer la obra que Dios tiene para nosotros. Llénate de su palabra, llénate de su Espíritu y resiste la tentación. Ahora, por último, vamos a ir a Hebreos capítulo 4, versículo 14. Está antes de Santiago. Hebreos capítulo 4, versículo 13, versículo 14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Si hasta ahora tú has dicho, ¿sabes qué? No he resistido la tentación. La verdad es que a la primera que me susurran me aviento a la tentación. La verdad es que no conozco la palabra de Dios. La verdad es que no estoy lleno de su Espíritu. Y dices, ¿cómo le hago? Bueno, pues dice eso. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, porque Jesús mismo sufrió estas mismas debilidades siendo hombre. Y sigue diciendo el versículo 15, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y Jesús lo que hizo es, siendo tentado como Adán fue tentado en el principio, decidió nunca pecar. Y se mantuvo firme. Versículo 16. Entonces, si tenemos un sumo sacerdote que nos entiende y si hasta hoy no has aguantado la tentación, mira qué es lo que tienes que hacer. Versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Y hoy si dices, hasta ahora no he podido soportar la tentación, sino que día a día sigo tropezando y sigo en esa rueda de la fortuna, donde un día caigo y luego me levanto y vuelvo a caer y vuelvo a caer en lo mismo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesús pasó por todas las debilidades que tú y yo hemos pasado, pero sin pecado, para que cuando tú y yo caigamos en la tentación no nos quedemos ahí, sino nos levantemos, nos acerquemos al trono de la gracia y vamos a recibir misericordia
Pero no solo eso, sino gracia de Dios para justo en el momento antes de la tentación antes de caer, ser socorridos por Él, por su Espíritu, teniendo todo lo necesario. Y recuerda, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar.